generalmente, pues, ateo, aquí tenemos por ateo el ateo del Dios cristiano. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los padres de la Iglesia o padres apostólicos, como pueda ser San Justino, Atenágoras, yo cito ahí pasajes de Atenágoras y San Justino, y otros muchos padres que yo he leído desde hace muchos años, pues dice, por ejemplo, cito de memoria, dice San Justino, nos llaman ateos, y efectivamente no creemos en los dioses de los paganos, y somos ateos, pero creemos en el Dios verdaderísimo, que de ahí, posiblemente de ahí tomó de Voltaire su famosa ingeniosidad. Sócrates, este ateo que solo creía en un solo Dios. Esta ingeniosidad de Voltaire es la transcripción literal de San Justino, ¿verdad? Atenágoras dice lo mismo, ¿no? Se nos acusa de ateos a los cristianos, es decir, los cristianos eran vistos como ateos, claro, porque no creían en Zeus, no creían en Minerva, en Afrodita, eran ateos. Bien. Entonces, aquí cuando hablamos de ateos, hablamos de ateos en el sentido de ateos del Dios único. Bien. Y agnóstico, pues efectivamente usted decía muy bien que parece que hay una diferencia de matiz, ¿eh? Pues yo en tiempos decía, bueno, el ateo, cuando en los pasaportes se ponía religión, el que viaja en tercera dice ateo, el que viaja en primero dice agnóstico, ¿verdad? Porque ateo parece una palabra más grosera, sí, grosera. Ateo es como una palabra muy grosera, es como materialista, es una palabra grosera, mientras que agnóstico ya es una palabra culta, es un poco como decir oculista o oftalmólogo, ¿verdad? Entonces el oftalmólogo parece más culta, bien. Sin embargo no es así, porque ateo es una palabra muy antigua, ya está en Grecia, pues Diágoras, el ateo, etcétera, Teodoro el ateo, eso. Ateo era una palabra, bueno, lo que hemos citado de Atenágoras y de San Justino, ateo era una palabra de curso legal entre los griegos clásicos. Agnóstico no es una palabra muy reciente, a pesar de que también es griega, el alfa privativa agnóstico, pero es una palabra muy reciente inventada por Huxley, precisamente, por Julian Huxley, el que llamaban el bulldog de Darwin, que designó, que se enteró de lo que eran los gnósticos a través de San Pablo. San Pablo, que habla de los gnósticos, de aquellas sectas que había y que luego prosperaron sobre todo en el siglo II, pero que ya San Pablo había precedentes que conoció, en donde eran unas sectas que pretendían que su doctrina era necesaria para la salvación. Es decir, conocer la doctrina de aquellas sectas gnósticas era necesario para salvarse. Entonces, los gnósticos eran una especie de sectas, realmente de sectas, la mayor parte de ellas herejes cristianos, pero otros ni siquiera eran cristianos, que pulularon en todo el Mediterráneo pues en el siglo I y II después de Cristo. Y que hoy se han vuelto a, no aquellas sectas que han desaparecido, pero sí el nombre ha vuelto a ser utilizado. Aquí en Oviedo he visto de vez en cuando, pues no sé cómo le llamaban, iglesia gnóstica, de vez en cuando aparecen ahí unos carteles. El cartel aparece, los gnósticos, se ve que les ha gustado el nombre. Bueno, pues Huxley identificó esos gnósticos de entonces con los gnósticos de su época, que eran las iglesias evangelistas, baptistas, cristianas, que había en Inglaterra o en toda Europa entonces. Y entonces él llamó agnóstico, refiriéndose no a Dios, sino a esas sectas que eran religiosas, es decir, las doctrinas de estas sectas, dice él, yo no las discuto, ¿verdad? No digo si son verdaderas o falsas, simplemente suspendo el juicio. ¿Por qué? Decía él, porque únicamente juzgar la verdad de algo solamente corresponde a la ciencia, lo que no es científico, como esto no es científico, pues eso soy agnóstico, ni entro ni salgo. Sí. Entonces lo curioso es que este concepto de agnosticismo se generalizó enseguida hacia la existencia de Dios, precisamente del Dios único, y entonces agnóstico es el que duda de si existe Dios o no existe Dios, la duda. Claro, esa duda, yo en el libro ahí me manifiesto claramente, esa duda me parece que es inaceptable, y me parece que la mejor definición es la que dio Engels cuando dijo un agnóstico es un ateo vergonzante. Es decir, no cabe dudar acerca de eso, no cabe la duda. Cabe perfectamente creer en ello o no creer, pero dudar no.
Propiamente yo voy más allá en el libro. No cabe ni siquiera dudar ni afirmar, por una razón, porque lo que se pone en cuestión, yo lo había ya puesto en Escolios del Animal Divino, lo que se pone en cuestión no es Dios, si Dios existe o no, sino la idea de Dios. Es decir, la idea de Dios existe o no existe. Lo que se discute es la idea de Dios. Por tanto, el que dice, ¿Dios existe o no existe? Hombre, está usted ya, es una pregunta capciosa, porque está suponiendo que hay un ser cuya esencia conocemos y que se trata de demostrar si esta esencia existe o no existe. Pero lo que se discute aquí, si esa idea existe siquiera, si es posible, si no es contradictoria. Esta cuestión la plantea Descartes y Leibniz, la cuestión típica del argumento ontológico. Descartes decía, y Leibniz, primero hay que demostrar la posibilidad de la idea de Dios. Una vez demostrada, entonces se podrá demostrar su existencia a partir del argumento ontológico, como sea. Pero es que lo que se discute es la propia idea de Dios. Y esa idea de Dios a mí me parece contradictoria. Es decir, que nadie tiene idea de Dios porque no puede tenerla. ¿No? Y entonces hablar de Dios, pues no, hay que replegarse a otro lado. Hable usted de otra cosa, pero de eso no hable, porque usted no tiene idea de Dios. Usted está defendiendo otra cosa, pero usted, cualquiera que sea, ¿verdad? La idea de Dios, usted no tiene idea de Dios. Usted tendrá una idea de algo que no coincide con lo que los teólogos naturales, que hay que distinguirlo de los teólogos dogmáticos o bíblicos, los teólogos naturales, es decir, fue Aristóteles que inventó la teología, Aristóteles. Eso lo tiene que saber todo el mundo, aceptar, aunque no quieren aceptarlo. Es decir, el primero que inventó una doctrina teológica perfecta, completa y definitiva fue Aristóteles. Y a través de Aristóteles pasó a los judíos, ¿verdad? A través de Filón pasó a los cristianos, pues a través de todo lo demás, ¿verdad? De todos, pues claro, porque estaba allí, ¿verdad? Fue discutida, por eso en nombre de Aristóteles fue discutida por Arrio, el arrianismo precisamente, el concilio de Nicea, fue una discusión de los aristotélicos contra los cristianos, como natural. Y fue tomada por los musulmanes a través de una escuela nestoriana que eran aristotélicos expulsados de Constantinopla por Justiniano.